Hola chavales, bienvenidos al canal David el Pro. En el vídeo de hoy vamos a jugar a Pokémon Entrenador Trivia, que voy a jugar yo solo, que voy a lanzar mi nuevo récord. Pero hoy tenemos el reto que hoy podemos hacer trampas. Si nos equivocamos, le damos 2 veces al botón rojo, ¿vale? Porque pone... Haciendo que pierdas puntos, puedes cancelar su respuesta presionando rápidamente la parte roja de la Pokéball 2 veces. ¿Entendés? Ok, Que ya os sé. diré algunos datos sobre el récord actual. Es 42 respuestas 42 respuestas correctas. ¿Cierto o falso? Altaria es un Pokémon de tipo dragón y hada. ¿Qué dices? ¡Vamos! Eso era falso. ¡Bien hecho! ¿Cierto o falso? Rowlet es un Pokémon inicial de la región Alola. ¡Vamos! Eso era cierto. ¿Cierto o falso? Swampert no puede mega evolucionar. ¡Vamos otra vez! Eso era falso. ¿Cierto Ay, quiero o tener esta falso? mano. Poipole es un Pokémon mítico de la región Kalos. ¿Cierto o falso? Poipole es un Pokémon mítico de la región Kalos. Vale. Eso era falso. Vaya, aquí hay un entrenador que puede llegar a campeón. Cuidado, un recluta está atacando a tu Pokémon. Si te equivocas, tu Pokémon pierde 3 puntos. Vale, a mí no me ¿Cierto importa. o falso? Scizor es un Pokémon de tipo bicho y acero. ¡Vamos! Si voy a hacer trampa, Eso hombre. era cierto. Para batir el récord. Hemos logrado deshacernos del Team Rocket. ¿Cierto o falso? La piedra hielo puede hacer evolucionar a algunos Pokémon de tipo fuego. No hay ni una respuesta Eso era correcta. falso. ¿Cierto o falso? Garchomp es un Pokémon de tipo dragón y volador. ¿Cierto o falso? Garchomp es un Pokémon de tipo dragón y volador. Eso era falso. Impresionante. Quizá algún día seas un gran entrenador. ¿Cierto o falso? Gardevoir está dispuesto a hacer lo que sea para proteger a su entrenador. ¿Cierto o falso? Gardevoir está dispuesto a hacer lo que sea para proteger a su entrenador. Eso era cierto. Espera, voy a revisar. Bien. Revisemos el marcador. Pikachu, 10 puntos y 8 respuestas correctas. Vale. ¿Cierto o falso? La llama de Charizard puede ser tan caliente que puede ponerse blanca o azul. ¿Cierto o falso? La llama de Charizard puede ser tan caliente que puede ponerse blanca o azul. Ya la Pokéball. Eso era cierto. ¡Oh! ¿Qué es esa música? El Team Rocket ha vuelto. Han enviado a un científico a ejecutar sus planes malévolos. Malévolos. Si te equivocas, tu Pokémon pierde 4 puntos. Uy, ¿Cierto Bueno, vamos o a hacer falso? así. Lunala es un Pokémon legendario de la región Teselia. ¡Vamos! Eso era falso. Bien hecho. Esperemos que no vaya por refuerzos. ¿Cierto o
o falso? Los movimientos de tipo dragón son muy efectivos contra los Pokémon de tipo acero. ¿Cierto o falso? Los movimientos de tipo dragón son muy efectivos contra los Pokémon de tipo acero. Ah, vale. ¿Cierto o falso? Los movimientos de tipo... A ver cuántas respuestas correctas tengo. Revisemos el marcador. Pikachu, 10 puntos y 10 respuestas Ah, vale, correctas. vale. 10 respuestas. ¿Cierto o falso? Los movimientos de tipo dragón son muy efectivos contra los Pokémon de tipo acero. Eso era falso. ¿Cierto o falso? Bullpix de Alola es mayormente blanco. ¿Cierto o falso? Bullpix de Alola es mayormente blanco. Eso era cierto. ¿Cierto o falso? La Honor Ball es más que nada blanca. Eso era cierto. Una estrategia digna de campeones. ¿Cierto o falso? Staryu evoluciona en Starmie con una piedra agua. ¿Cierto o falso? Staryu... A ver, voy a revisar el respuesta correcta. Revisemos el marcador. Pikachu, 10 puntos y 13 respuestas correctas. Vale. ¿Cierto o falso? Staryu evoluciona en Starmie con una piedra agua. 14. Ok, 14 tenemos ahí. Eso era cierto. Concéntrate. Si aciertas, tu Pokémon recuperará 2 puntos. Uy. ¿Cierto o Ok, voy a falso? recuperar. Los movimientos de tipo psíquico no son muy efectivos contra los Pokémon de tipo veneno. ¡Vamos! Recupero 2 puntos. Eso era falso. ¡Bien hecho! Tu Pokémon recupera 2 puntos. ¿Cierto o falso? Meltan es un Pokémon mítico que puede evolucionar. ¡Vamos! Eso era cierto. ¡Bien hecho! Ahora voy a... Revisemos el marcador. Pikachu, 12 puntos y 16 respuestas 16 correctas. respuestas correctas. ¿Cierto o falso? Venusur es más grande que una casa. ¿Cierto o falso? Venusur es más grande que una casa. Venusaur. Eso era falso. ¿Cierto o falso? Los movimientos de tipo dragón no son muy efectivos contra Pokémon de tipo dragón. Eso era Falso. A ver, ¿cuánta...? Revisemos el marcador. Pikachu, 12 puntos y 18 respuestas correctas. 18. ¿Cierto o falso? Magmortar de Alola es un Pokémon de tipo fuego y roca. ¿Cierto o falso? Magmortar de Alola es un Pokémon de tipo fuego y roca. Eso era falso. Vaya, aquí hay un entrenador que puede llegar a campeón. Ok, tengo 19. Cuidado, un científico está atacando a tu Pokémon. Si te equivocas, tu Pokémon pierde 4 puntos. ¿Cierto o falso? Lillipup usa los pelos de su hocico como radar. El Team Rocket quiere atrapar a tu Pokémon. Han enviado a un teniente, un temible entrenador Pokémon. Si te equivocas, tu Pokémon pierde 5 puntos. ¿Cierto o falso? Lillipup usa los pelos de su hocico como radar. Eso era cierto. ¡Bien hecho! Hemos logrado deshacernos del Team Rocket. ¿Cierto o falso? El viejo pastel es un pastelillo que puede curar heridas.
es un Pokémon de tipo acero. Eso era falso. ¿Cierto o falso? Macho es tan fuerte que puede levantar a 100 hombres adultos. Eso era cierto. Cuidado, un teniente está atacando a tu Pokémon. Si te equivocas, tu Pokémon pierde 5 puntos. ¿Cierto o falso? Los Pokémon de tipo fantasma no son débiles contra los movimientos de tipo normal. Eso era cierto. ¡Bien hecho! Esperemos que no vaya por refuerzos. ¿Cierto o falso? Si no es tratado bien, Togepi puede traer mala suerte. Eso era falso. ¿Cierto o falso? Withing de Galar es mayormente... Revisemos el marcador. Pikachu, 12 puntos y 26 respuestas correctas. 26 respuestas correctas. ¿Cierto o falso? Withing de Galar es mayormente púrpura. Eso era falso. Mira, mi niño. ¿Cierto o falso? La raíz de energía es una raíz que puede curar heridas. Estaba a punto de darle al Eso rojo. era cierto. Una Estaba a punto de estrategia digna de darle al campeones. rojo. ¿Cierto o falso? Alcremie tiene 63 formas diferentes. ¿Cierto o falso? Alcremie tiene 63 formas diferentes. Eso era cierto. Concéntrate. Espera, voy a revisar. Revisemos el Las respuestas marcador. correctas. Pikachu, 12 12 puntos. y 29 respuestas correctas. Ok, 29. Concéntrate. Si aciertas, tu Pokémon recuperará 2 puntos. Sí, por favor. ¿Cierto o falso? Los movimientos de tipo acero no son muy efectivos contra los Pokémon de tipo roca. ¡Vamos! Eso era falso. ¡Bien hecho! Tu Pokémon recupera 2 puntos. ¿Cierto o falso? Slowking es apodado el sabio del mar porque es muy inteligente. ¿Cierto o falso? Slowking es apodado el sabio del mar porque es muy inteligente. Eso era cierto. ¡Bien hecho! ¿Cierto o falso? La veloz Ball es azul con rayas amarillas. ¿Cierto o falso? La veloz Ball es azul con rayas amarillas. Eso era cierto. ¿Cierto o falso? Irachi tiene un tercer ojo que está cerrado en la barriga. ¿Cierto o falso? Irachi tiene un tercer ojo que está cerrado en la barriga. Revisemos el marcador. Pikachu, 14 puntos y 32 respuestas correctas. ¿Cierto o falso? Irachi tiene un tercer ojo que está cerrado en la barriga. Vale. 33 Eso era horas. cierto. ¿Cierto o falso? Los movimientos de tipo fantasma son muy efectivos contra los Pokémon de tipo normal. Eso era falso. Vaya, aquí hay un entrenador que puede llegar a campeón. El Team Rocket ha vuelto. Han enviado a un teniente a ejecutar sus planes malévolos. Si te equivocas, tu Pokémon pierde 5 puntos. ¿Cierto o falso? Raichu de
Eso era cierto. Bien hecho. Hemos logrado deshacernos del Team Rocket. ¿Cierto o falso? La Amor Ball puede suavizar a Pokémon agresivos. Eso era falso. ¿Cierto o falso? Revisemos el marcador. Pikachu, 14 puntos y 36 respuestas correctas. Ok, 36. ¿Cierto o falso? Shedinja es el único Pokémon de tipo bicho y fantasma conocido hasta la fecha. Eso era cierto. ¡Impresionante! Quizá algún día seas un gran entrenador. ¿Cierto o falso? Un Pokémon dormido no puede hacer movimientos. ¿Qué dice? ¿Cierto o falso? Un Pokémon dormido no puede hacer movimientos. Eso era falso. ¿Cierto o ¿Y falso? cuántas respuestas Fennekin. correctas tenía? Revisemos el marcador. Pikachu, 14 puntos y 38 respuestas Ah, correctas. vale, 38. ¿Cierto o falso? Fennekin puede disparar aire caliente por las orejas. Eso era cierto. El Team Rocket quiere atrapar a tu Pokémon. Han enviado a un teniente, un temible entrenador Pokémon. Si te equivocas, tu Pokémon pierde 5 puntos. ¿Cierto Pues me o va a dar falso? una pena. La cuchara torcida incrementa el poder de los movimientos de tipo normal. Eso era falso. Bien hecho. Esperemos que no vaya por refuerzos. ¿Cierto o falso? Roselia es la evolución de Badiou. Eso era cierto. ¿Cierto o falso? El olor de la miel atrae a algunos Pokémon salvajes. ¿Cierto o falso? El olor de la miel atrae a algunos Pokémon salvajes. Eso era cierto. ¿Cierto o falso? Revisemos el marcador. Pikachu, 14 puntos y 42 Por respuestas eso. correctas. ¿Cierto o falso? Tauros tiene 3 colas. ¿Cierto o falso? Tauros Tauros tiene 3 3 colas. colas. Eso era cierto. Una estrategia digna de campeones. ¿Cierto o falso? Uxie es apodado Ser de la Sabiduría. ¿Cierto o falso? Uxie es apodado Ser de la Sabiduría. Perdón. ¿Cierto o falso? Uxie es apodado Ser de la Sabiduría. Eso era cierto. Concéntrate. Si aciertas, tu Pokémon recuperará 2 puntos. ¿Cierto o falso? Meditite es un Pokémon de tipo lucha y psíquico. Concéntrate. Si aciertas, tu Pokémon recuperará 2 puntos. Bueno, vamos a fallar otra vez porque ya no me ¿Cierto o importa si falso? fallo Meditite cierto. es un Pokémon de tipo lucha y psíquico. Eso era cierto. ¡Qué mal! Tu Pokémon no recuperará ningún punto. ¿Cierto o falso? Algunas vallas pueden confundir a los Pokémon. Puntos. Continuemos. ¿Cierto o falso? Los 3 Pokémon iniciales de Galar son Grookey, Scorbunny y Sobel. Eso era cierto. ¡Auch! El Team Rocket ha huido, pero tu Pokémon pierde 5 puntos. Revisemos el marcador. Pikachu, 7 puntos y 47 respuestas correctas.
Eso era cierto. ¿Cierto o falso? El objetivo del Team Flare es que muy efectivos contra los Pokémon. ¡Auch! Venga, El vamos, Team mira. Rocket ha huido, pero tu Pokémon pierde 5 puntos. A ver. Pikachu no tiene más puntos. Entrenador amarillo, has dado 49 respuestas 49. correctas. Es un nuevo récord. ¡Felicidades! Gracias. Bueno, chavales, así que Presiona si la os parte ha blanca gustado de la este Pokéball vídeo, para comenzar un juego nuevo. si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y compartirlo con todos mis amigos. Adiós.